Cuando comenzamos a hacer estos temas que estoy compartiendo a través de las redes sociales, hice el comentario en más de una ocasión que como seres humanos que somos, todos podemos equivocarnos en algún momento o podemos cometer un error al hacer una declaración. Y aconsejaba a los que predican la palabra de Dios que tengamos cuidado en lo que decimos y nos preparemos bien para que lo que uno está diciendo sea un elemento para salvación y para el bien y para enseñar la palabra de Dios. Pero que si uno se equivoca, debe pedir disculpas por mm, el error o la equivocación que haya cometido, porque es humano equivocarse, pero lo que no es correcto, mantenerse en una posición donde uno esté defendiendo algo que no sea correcto o trate de esconder cualquier error que uno haya tenido. Yo dije esto y en más de una ocasión he tenido que hablar, como lo estoy haciendo ahora, para pedir disculpas. Y esto es precisamente lo que estoy diciendo en este momento. Quisiera que me disculparan porque en temas anteriores yo hice una declaración que todavía yo no sé por qué la hice, porque es un error y yo sé muy bien que es un error, pero ya sea por una confusión mental o porque decía una cosa con mi lengua y con mi mente decía otra, nos estamos refiriendo al estudio que estamos haciendo de la profecía de los 2300 días y también de la profecía de las 70 semanas que están en el mismo cómputo del tiempo, en la misma profecía de los 2300 días, porque esta profecía de los 2300 días se divide en dos, la parte que tiene que ver para el pueblo de Israel, que son 70 semanas, y el resto, la profecía de los 2300 días que terminan en el año, o terminó en el año 1844, y las dos profecías tienen la misma fecha de inicio, y ahí fue donde cometí el error porque la profecía esta de los 2300 días y de las 70 semanas comienzan con el edicto de Artajerjes dado en 457 antes de Cristo. Pero yo he mencionado 547, cosa que es un error, es una equivocación una vez más. No sé cómo lo dije, pero sí sé que lo dije y por lo tanto discúlpenme y tengan esto bien claro en su mente. Como lo he repetido muchas veces en este estudio que estamos haciendo de esta profecía, fue en el año 457, el año del decreto de Artajerjes. En ese decreto es que comienza tanto la profecía de las 70 semanas dedicada al pueblo de Israel y 2300 días. Así que discúlpenme y tengan esto para que en su mente esté clara la fecha de inicio. También tengo algo más que decir antes de seguir con el tema que estamos tratando, y es lo siguiente, que ya lo he mencionado también, y una vez más lo voy a decir aquí. Yo estoy haciéndome un procedimiento, ya comencé a hacer el procedimiento para operarme de cataratas. Tengo que operarme los dos ojos, ya he dicho, pido que oren por mí, una vez más lo estoy pidiendo, y oren por mí para que Dios me ayude a que todo salga bien y que esa operación sea para beneficio
y que pueda restablecerme lo más rápido posible. Mi cirugía va a ser el día 2, por lo que tengo solamente para hacer mis grabaciones hasta el día primero. Del día 2 en adelante o desde el día primero, cuando haga mi última grabación, ya no volveré a grabar hasta que tenga nuevos espejuelos. Después que ya mi cirugía haya terminado, que todo esté bien, me mande a hacer los espejuelos que necesite, entonces volveremos a hacer mis grabaciones. La lección de escuela sabática estoy tratando de grabar algunas, ya tenerla hecha para subirla hasta donde llegue. Tengo subidas dos lecciones eh, y vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Así que gracias por su comprensión y vamos a decir de esta manera, cuando comience a grabar otra vez, nos volveremos a encontrar, aunque espero que esta grabación y las otras que haga antes, pues puedan ser vistas por ustedes y puedan ser de utilidad. En esta ocasión vamos a hablar otra vez acerca de la profecía de los 2300 días, porque me quedan algunas cosas para decir. En esta ocasión, como ya dije antes, queremos dejar establecida, no en una explicación completa porque nos llevaría más tiempo y no es el propósito del tema este ahora, pero vamos a hablar algo acerca de la profecía de los 1260 días que en la Biblia se presenta y que ocurren en el mismo periodo de tiempo de los 2300 días. Ya en dos temas anteriores hablamos algo de la profecía de los 1290 años y 1335 años que se mencionan en el libro de, de Daniel. Esas dos profecías tienen el mismo fecha de origen del 508 con el mm, bautismo o la conversión de Odoacro y esa conversión o ese bautismo fue en el 508. Eh, Creo que aquí, ahora estoy diciendo, estoy teniendo un laxo mental aquí, pero bueno, el mismo tema lo voy a arreglar. Me dije Odoacro, creo que debo decir Clodoveo, que fue el que se hizo cristiano y ayudó al establecimiento de la Iglesia Católica en su establecimiento como la iglesia que tuvo el control dentro de lo que se conoce con el tiempo de la supremacía papal. Pero vamos a leer en mi tema, este que tengo ahora, solamente voy a señalar algunas cosas que tienen que ver para hablar de cuándo comienza ese periodo de 1260 días y cuándo termina. Y los textos en la Biblia que hablan acerca de este tema. Mayormente vamos a leer en la Biblia los textos donde están registradas estas palabras. Para hablar de la profecía de los 1260 días, se usan tres expresiones o se dice de tres maneras distintas. Una es 1260 días. La otra forma de expresarlo es 42 meses. Y la otra forma de expresar la misma profecía es tiempo, tiempos y medio tiempo.
lo que vamos a hacer ahora es leer o compartir los textos que tengo que compartir con ustedes, donde se habla de estas tres declaraciones, pero que se está hablando del mismo periodo de tiempo y de la misma profecía. Entonces, vamos a leer los textos que tenemos aquí para señalar esto. Para la expresión 1260 días, vamos a buscar Apocalipsis capítulo 11. Apocalipsis capítulo 11. Aquí en Apocalipsis 11 vamos a leer el texto que está señalado, Apocalipsis 11:3. Apocalipsis 11:3 dice, y daré poder a mis dos testigos que profetizarán vestidos de saco durante 1260 días. Este texto dice así, y aquí se menciona a los 1260 días. La otra lectura está en Apocalipsis 12, capítulo 12 y versículo 6. Y aquí dice, y la mujer huyó al desierto, a un lugar preparado por Dios para que allí la sustenten durante 1260 días. Estas son las dos declaraciones que comparto con respecto a la declaración de los 1260 días. Ahora vamos a buscar la declaración de donde dice 42 meses. La primera está en Apocalipsis capítulo 11, Apocalipsis capítulo 11 y el versículo 2 dice, pero deja sin medir el patio exterior del santuario, porque es dado a los gentiles que pisotearán la ciudad santa durante 42 meses. Esta es la declaración de los 42 meses. Hago una vez más esta aclaración. Solamente en este tema estamos presentando los textos donde están y lo que dicen, pero no estamos haciendo la explicación de esos textos. Esa explicación la hemos dado en algún momento y las vamos a dar en el futuro en los temas que hemos de continuar. Uno de esos temas es cuando estemos leyendo Daniel 11 y estemos estudiando también Apocalipsis, Daniel, perdón, el libro de Daniel, y estemos hablando también del libro de Apocalipsis y algún otro tema que sea necesario que las mencione. Así que aquí tenemos las dos pronunciaciones de los 42 meses. Con respecto a tiempo, tiempos y medio tiempo, vamos a leer, aquí tengo otra declaración, eh, déjeme leer esta otra declaración, como dice Apocalipsis 12:14, pero a la mujer le fueron dadas dos alas de gran águila para que volara de la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Aquí está otra vez presentada de esta manera. Ahora
Vamos a buscar donde habla en el libro de Daniel de esta misma declaración. Daniel, buscaremos dos textos. Uno está en Daniel capítulo 7, eh, Daniel 7 y el versículo 25, y este texto dice, hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará y tratará de cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano por un tiempo, dos tiempos y medio tiempo. En otras versiones dice por tiempo, tiempos y medio tiempo. Y el otro texto que vamos a compartir está en Daniel capítulo 12 y versículo 7. Eh, a ver, Daniel 12 y el versículo 7. Y el varón vestido de lino que estaba sobre el agua del río, levantó ambas manos al cielo y juró por el que vive por los siglos, será por un tiempo, dos tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe de destruir el poder del pueblo santo, todo esto se cumplirá. Ahora creo que solamente me resta hacer esta aclaración con respecto a esta profecía. 1260 días. Mirando la otra forma de señalar 42 meses, 42 meses, primero esto, cuando uno va a estudiar profecía y tiempos proféticos, cada mes son 12 meses y cada mes tiene 30 días. Cuando se está estudiando profecía, un día equivale a un año. Así que eso, al estudiar la profecía, este es un principio que siempre debemos tener presente. Un día representa un año de 12 meses con 30 días cada mes. 1260 días. Tiempo es un año. Dos tiempos son 2 años. 360 días por 360 días por 2 y medio año, 360 días entre a la mitad. Sacando la cuenta aquí en la mano, voy a sacarla en un papel. Pensé dejarlo esto como una tarea, pero vamos a sacarlo en la mano. 360 días es un año. 360 días, dos veces, son 720 días, porque 60 por 2 es 120 y 300, entonces son 360 es, para hacerlo más rápido, voy a poner 360 por 3. ¿Por qué 720? En vez de poner 720, pongo 360 las dos veces. La mitad de 360, que sería medio año, entonces la mitad sería 3, 360, 150 y 30, 180. Vamos a ver si no me equivoco.
180 por 2, 2 por 0, 0, 2 por 8, 16, 2 por 1, 2 y 1, 3. Ok, esto se suma y da 6 por 4, 24 y 8, 32, 3 por 3, 9, 1, 10, 3 por 3, 9, 10 y 2 que llevo 1200. Estoy perdido en la cuenta aquí. Me perdona ahora que estoy haciendo la oración, haciendo la cuenta y no me, no me está dando, pero es la misma cantidad, 42 meses por 30 días, eh, tiempos, tiempos y medio tiempo son 3 años y la mitad da el mismo tiempo, 1260 días. Perdóneme que la falla de la cuenta, porque es que no pude eh, calcular bien porque estoy haciendo dos cosas a la misma vez, pero es el mismo periodo profético. ¿A partir de cuándo es que se comienza a contar el primer año? O sea, el inicio de estos 1260 días. El comienzo está en esto. Justiniano es un líder romano, había dado un decreto donde señalaba que el obispo de Roma iba a estar a la cabeza de la iglesia cristiana. Pero esto fue en el año 533 se dio ese edicto. Pero en ese tiempo había guerra entre poderes o, que habían surgido dentro del Imperio Romano. Unos poderes eran arrianos y otros eran católicos. O sea, los arrianos y los católicos tenían una división, no se ponían de acuerdo con respecto a una cuestión teológica. Los arrianos enseñaban que Cristo era creado. La Iglesia Católica enseña, como la Biblia dice, que Cristo es el Hijo de Dios, que no fue creado, que Cristo es igual a Dios. Pero habían estados que tenían su ejército y unos peleaban para establecer la opinión arriana que Cristo era creado. La idea de que Cristo es creado hoy en día también se comparte. Por ejemplo, los testigos de Jehová, ellos tienen esa opinión que Cristo es creado y que muchas personas cristianas también tienen la idea que Cristo es creado. La Biblia no enseña eso, pero había un ejército peleando para que eso se estableciera. El otro ejército era el ejército de los católicos. Los católicos también en la pelea del control, del dominio político, ellos estaban peleando contra los arrianos. Ya hablamos de Clodoveo, que dio su poder porque se unió a la Iglesia Católica y eso influenció. En el año 538 los arrianos abandonaron el cerco que tenían puesto sobre Roma y entonces se concreta que el poder que estaba reinando en Europa fue la Iglesia Católica. Eso comenzó en el año 538, cuando el poder de la Iglesia Católica con el obispo eh, romano, cristiano, pero de Roma, a la cabeza, al cual se le llamó Papa, después fue el líder. Entonces ellos ejercían, la Iglesia Católica ejerció su poder sobre los reyes de Europa.
La iglesia se establece una iglesia que era un estado, una nación, el Vaticano, y la iglesia católica. Y ese poder político religioso tuvo el control sobre toda Europa. Y ese control duró hasta el año 1798, donde eh, el general Berthier, bajo las órdenes de Napoleón, se llevó cautivo al obispo, al papa, se lo lleva cautivo y muere ese papa en el cautiverio. El poder que tenía la Iglesia Católica durante la Edad Media, que le permitió establecer la Inquisición, la persecución de los cristianos que no quisieran creer en Dios, eh, de acuerdo a su conciencia, de acuerdo a lo que ellos creían, porque si no se pensaba de acuerdo a lo que la iglesia enseñaba, mataban, quemaban a la persona que hiciera esto. En ese tiempo la Biblia no se publicaba como se hace ahora. La Biblia no existía como se hace ahora. Solamente se usaban Biblias en los lugares donde los católicos ponían y donde ellos eran los que la leían. Y las tenían en los conventos o en los lugares donde no se pudieran sacar fuera. Fue un día, un periodo de tiempo de 1260 años donde no se podía predicar la palabra de Dios, no se podía pensar distinto a lo que la iglesia estableciera. Para los años 1798 las cosas cambiaron. El Papa fue llevado preso y entonces hubo o comenzó a haber libertad para que las personas creyeran en Dios sin que por eso fueran a ser sometidas al poder de la Inquisición y fueran declarados como dignos de muerte y martirizados. Este es el tiempo del fin. Comenzó en el año 538 con la ascensión del poder papal y duró hasta el año 1798, que marcó ya el tiempo del fin que, como vimos en temas anteriores, significaba que habría un aumento del conocimiento de las cosas bíblicas, de la profecía bíblica, y también habría un aumento en la ciencia. Bien, hasta aquí llegamos con nuestro estudio, perdónenme la confusión de la suma, en realidad no debía haberlo hecho eso, pero al fin es el mismo tiempo en que señala estos tiempos que ya marqué aquí. Comparte este tema con otras personas y nos vemos en nuestra próxima grabación.